que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19, y voy a estar leyendo del 1 al 5, y en ese capítulo nos vamos a estar desarrollando. Y damos lectura, iglesia, para la honra y gloria de Dios. Dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Amén. Tomamos nuestro asiento, iglesia. Bueno, tomen su asiento. Y ya dije el tema, ¿verdad? Los grandes hombres de Dios también se quiebran. Es un tema como grande, ¿verdad? Pero es un tema muy hermoso. Y esta palabra, ¿verdad?, trajo bendición a mi vida y trajo mucha fortaleza. Y espero, iglesia, que también traiga bendición y mucha fortaleza para tu vida. Y algo que yo meditaba en el Señor era que muchas veces nosotros, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces pensamos que si tuviéramos más fe, tal vez no nos sentiríamos de la manera que nos sentimos. Y muchas veces pensamos que un verdadero cristiano no se deprime, que un verdadero cristiano no se pone triste. Y hay un saludo que usan muchas personas, ¿verdad? Que cuando uno le pregunta: ¿y cómo está, hermano? Y luego él dice: bendecido, prosperado y en victoria, ¿verdad? Y yo creo que es, si lo pudiéramos decir, algo no tan cierto, iglesia, porque cada uno de nosotros como creyentes, siempre hay una lucha interna de cada uno de nosotros. Y muchas veces, aunque servimos a Dios y amamos a Dios, muchas veces nos sentimos tristes, muchas veces no nos sentimos tan fuertes. Y algo que quiero que veamos hoy es al profeta Elías. Yo sé que es una historia muy conocida, que la iglesia la conoce, y yo quiero que veamos lo que la Biblia muestra, cuál es la verdadera realidad, porque algo que vemos, iglesia, en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que la Biblia siempre es clara, y la Biblia nunca esconde nada, ¿verdad? Siempre expone las batallas de sus siervos, pero también siempre expone las caídas de sus siervos. Y yo quiero que veamos en manera resumida lo del profeta Elías, y yo lo tomé desde el capítulo 17. No lo voy a leer, solamente yo lo resumí, y yo sé que tú después lo puedes leer. Pero algo que vemos, iglesia, que Elías era un profeta poderoso, usado por Dios de forma extraordinaria. Y eso lo vemos, ¿verdad?, en el Monte Carmelo. Pero aunque él era un profeta que era poderoso y que era usado por Dios, vemos cómo él termina huyendo, y termina huyendo con miedo y queriendo morir, como acabamos de leer en estos pasajes. Y en el capítulo 17 vemos que a causa de los pecados de Acab, el profeta dice que no lloverá, ¿verdad? Hay una predicción de que no habrá lluvia. ¿Y quién era Acab? Bueno, Acab fue el séptimo rey del reino del norte de Israel,
que gobernó durante 22 años. Y Acab es principalmente recordado por ser descrito en la Biblia como el rey que hizo lo más malo ante los ojos de Jehová, más que todos los otros que reinaron antes de él. Era un hombre perverso, era un hombre, era el esposo de Jezabel, juntamente ellos eran perversos. Y durante esa sequía lo que vemos es que Dios provee para Elías a través de milagros dentro de Israel, y vemos que a través de la hospitalidad de una viuda. Y luego, después de eso, pasan 3 años de sequía y la hambruna se agrava. Y finalmente vemos que Elías se reúne con Acab, este rey malvado. Y este rey malvado llama al profeta perturbador de Israel. A lo que Elías le contesta y dice que es el rey, no el profeta, el que perturba a Israel, porque Acab y su padre habían rechazado a Dios y habían servido a Baal. Y luego vemos, para ilustrar el poder y la inexistencia de Baal, vemos cómo Elías propone un duelo cósmico, y yo sé que muchos de nosotros lo hemos leído. Y él y los profetas de Baal oraron en el monte Carmelo, y él dijo que la deidad que responda con fuego del cielo, esa será soberana y merece ser adorada. Luego vemos el rey y el pueblo lo acepta. Son 450 profetas de Baal, y todos ellos apoyados y alimentados por Jezabel. Ya vimos que Jezabel era la esposa de Acab, y fue ella quien impuso formalmente el culto a Baal. Fue ella quien perseguía y asesinaba a los profetas de Jehová para reemplazarlos por los suyos. Entonces vemos cómo ellos hacen un altar, colocan un toro sobre un altar y piden a Baal, hablando de los profetas de Baal, y ellos piden que lo consuma. Y durante ese mediodía oran, gritan, bailan, y Baal no responde. Incluso Elías se burla de sus enemigos y sugiere que Baal puede estar dormido, sugiere que Baal puede estar ocupado, y les dice: grítenle más fuerte, llámenlo más fuerte. Luego vemos que toca su turno a Elías. Elías toma el tiempo y hace empapar el altar con agua 3 veces. Y luego él ora para que Dios demuestre su poder. Y sin demora, iglesia, desciende fuego del cielo y quema el sacrificio y abraza la tierra, e incluso el agua que habían puesto, que era demasiada agua, es evaporada. Y en respuesta, el pueblo aterrorizado confiesa repetidamente que Yahvé es Dios. Ahí se ha demostrado que Baal, que supuestamente gobierna la naturaleza y hace crecer las cosechas, es un fraude. Vemos que Elías ordena que maten a los profetas de Baal, y tras esta victoria vemos que Elías predice la lluvia, que Dios controla toda la naturaleza y que Baal no tiene ningún poder. Yo sé que a lo mejor tú ya lo has visto, pero si no, tú lo puedes leer en el capítulo 17, el capítulo 18 y en el capítulo 19. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar en nuestro desarrollo, porque cuando esto sucede y Elías ora por la lluvia, ¿verdad? Elías le dice a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye, ¿verdad? Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro en las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje.
Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes, viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y es ahí donde vemos cómo Acab va y le cuenta a Jezabel, a esta mujer malvada, todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y es ahí cuando esta mujer le envía una amenaza a Eliseo y le dice: así me hagan los dioses y aún mañana a estas horas, si yo no he puesto tu persona como la una de ellos. Y muchas veces, iglesia, nosotros pudiéramos pensar que Elías era un hombre poderoso, que era un hombre con poder, porque acababa de hacer que descendiera fuego del cielo y que consumiera aquello que habían puesto. Pero vemos en esta historia o en esto que acabamos de ver, que el desánimo y el miedo es real. Vemos que un día este hombre hace descender fuego del cielo. Luego vemos que derrota a los profetas de Baal. Luego vemos que ve la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Después huye, tiene miedo, se deprime y quiere morir. ¿Y cuáles fueron las causas del miedo y desánimo del profeta Elías? Y una de ellas, la leímos ahorita, fue la amenaza de Jezabel. Tras presenciar la victoria de Dios, Elías huyó por su vida cuando Jezabel lo amenaza, mostrando que incluso los más fuertes pueden sentir miedo. Y es por eso que mi tema salió de ahí, que los grandes hombres de Dios también se quiebran, también se rompen, también son frágiles, también tienen miedo. Luego, eso lleva a Elías a estar agotado y a aislarse. Elías estaba físicamente agotado y se sintió solo en su lucha, lo que lo llevó a aislarse en el desierto. Luego vemos que Elías sintió una sensación de fracaso, que a pesar de la gran victoria espiritual y que el pueblo, a pesar de la gran victoria espiritual y el pueblo no se volvió totalmente a Dios como él pensaba, lo que provocó que Elías sintiera que sus esfuerzos fueran en vano, llevándolo a desear la muerte. Sintió sensación de fracaso, se sintió fracasado. Y luego hay un pasaje en Santiago 5:17 que nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, con debilidades humanas, y que él experimentó hambre, experimentó miedo y depresión tras el desgaste de la confrontación. Y si lo aplicáramos, iglesia, para la iglesia y para nosotros, cuán parecidos somos nosotros al profeta Elías. Y así somos muchas veces nosotros, iglesia. Hay días donde nosotros estamos tan fuertes, nos sentimos tan fuertes espiritualmente, y otras donde nos sentimos tan agotados. Elías, después de una gran victoria, después de haber visto el poder de Dios, después de haber visto todo lo que Dios había hecho, sintió miedo y huyó. Y nosotros podríamos pensar que después del Monte Carmelo, Elías estaría invencible, se sentiría más poderoso, se sentiría más fuerte. Pero vemos que no fue así. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque él escuchó más la voz de Jezabel que la voz de Dios, y terminó huyendo y sintiendo miedo. Y
algo que podemos ver, iglesia, que no es pecado sentir miedo, que no es pecado sentir desánimo. El problema es cuando nosotros nos quedamos en ese miedo y en ese desánimo. Y yo quiero pensar que hoy puede pasarnos igual. Una mala noticia, una crítica, una palabra negativa o una decepción. Muchas veces, iglesia, eso nos roba la paz, eso nos quita el gozo. Y muchas veces son cosas tan pequeñas, pero eso viene a perturbar nuestra vida y nos hace muchas veces perder el gozo. Muchas veces es porque escuchamos más la voz del problema que la voz de Dios. Muchas veces nos sentimos tan fracasados y yo pensaba en el ministerio, ¿verdad?, de un pastor, o cuando un pastor es llamado y muchas veces un pastor prepara su sermón, prepara su enseñanza con gozo, con alegría y la presenta a la iglesia, la presenta al pueblo de Dios y él ve muchas veces como si nada pasa. Y muchas veces, iglesia, eso tiende a llevar a un pastor o tal vez a otra persona que enseña a sentirse fracasado. Y muchas veces eso lo lleva a sentirse agotado y muchas veces lo lleva a aislarse. Pero algo, iglesia, que yo recordaba, que me parece que es en el libro de Jonás, donde dice que la salvación es del Señor, que eso a nosotros no nos pertenece, que a nosotros solo nos pertenece ser voceros y predicar el evangelio, y lo demás le pertenece al Señor. Muchas veces nos sentimos nosotros de esa manera como se sentía Elías. Y algo que vemos, iglesia, en esto que nosotros leímos y en el capítulo 19, es que Dios no juzga a Elías y tampoco lo reprende. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto, el trato de Dios con su profeta. ¿Cómo trata Dios a su profeta? Y la historia de Elías no solo muestra la debilidad de un profeta, muestra cómo Dios trata con sus hijos cuando están quebrados, cuando están tristes, cuando están desanimados, incluso cuando están deprimidos. Y vemos cómo Dios trata con él. Y quiero que lo leamos en el versículo 5. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esto es algo grandioso, iglesia. Ver a Dios tratando a Elías. Él no lo reprende, él no lo juzga, él lo sostiene con ternura. Él lo alimenta en su cansancio. Lo alimenta físicamente, primeramente, y luego espiritualmente. Y algo que reflexionaba, iglesia, es que Dios conoce tus batallas. Dios conoce nuestras batallas. Dios conoce cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros estamos agotados. Pero sabes, iglesia, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿O cuál es el problema de nosotros? Que muchas veces no nos gusta reconocer que estamos cansados. Muchas veces no nos gusta reconocer que estamos tristes. Muchas veces no nos gusta reconocer que nos sentimos fracasados. Porque ¿sabes qué, iglesia? Pensamos
que eso nos hace ver débiles, que eso nos hace ver menos. Y muchas veces ponemos una imagen enfrente de nosotros que no es. Queremos siempre vernos bien, queremos sentir que el de al lado siempre nos vea bien, que siempre nos vea fuertes, que siempre nosotros tenemos el control, que nos vean siempre fuertes. No nos gusta que vean nuestra fragilidad, no nos gusta al ser humano muchas veces que nos vean frágiles. No nos gusta decir que estamos cansados, que estamos tristes, que estamos agobiados. Pero algo que vemos aquí, iglesia, es que Dios nos conoce y Dios sabe cuáles son tus luchas, cuáles son tus tristezas y cuáles son tus batallas por las que tú vives todos los días. Dios sabe, iglesia, cuando nosotros estamos tratando de mantenernos firmes, aunque por dentro nosotros estemos luchando. Y ese es el problema, que nosotros no lo reconocemos. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos, iglesia, y que dependamos más de Él. Tal vez llevamos tiempo orando por algo que anhelamos. Tal vez llevamos años resistiendo. Tal vez llevamos tiempo peleando batallas familiares, batallas espirituales. Él conoce, iglesia, las noches difíciles. Él conoce las cargas silenciosas y las batallas internas que nadie más entiende. Dios no es como los hombres. Dios no es como nosotros, iglesia. Porque si nosotros fuéramos quien juzgara a Elías, diríamos que Elías es un fracasado, porque tuvo miedo, porque huyó y porque se cansó. Pero Dios, iglesia, nos comprende y nos entiende. Y ¿sabes qué es lo más hermoso, iglesia? Que Dios conoce nuestra batalla, pero no solamente la conoce, sino también sabe cómo sostenernos en ella. Y un pasaje que me venía a mi mente cuando estaba haciendo estos escritos era el de Isaías 41, 10, 13. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. Iglesia, Dios es bueno. Él nos enseña que no está ausente en nuestro cansancio, iglesia. Él no estuvo ausente en el cansancio de Elías. Él sabía lo que iba a pasar con su profeta. Pero ¿sabes qué, iglesia? No necesitamos fingir más que somos fuertes. Necesitamos ser sinceros con Dios y reconocer que somos frágiles. Y necesitamos aprender, iglesia, a depender no más, sino siempre de Dios. Y en mi tercer punto es: Dios redirecciona su propósito. Pero algo que quiero que veamos, iglesia, es que antes de Él redireccionar su propósito y encontrarse con Elías, donde se encontró en la cueva donde él estaba, antes de Él redireccionar su propósito, primero le permite a él desahogarse, escuchando su queja. Elías pensaba que estaba solo. Él pensaba que era el único fiel que había quedado a Dios. Pero Dios le revela que no estaba solo, iglesia, que Él haría que quedaran 7,000 cuyas rodillas no doblaron ante Baal. Elías pensaba: solo yo he quedado, pero esa no era la verdad. Y hoy muchos creyentes, iglesia, pensamos de esa manera. Pensamos que solo yo estoy pasando por esto, solo a mí me está pasando esto, solo yo estoy sufriendo por esto, solo yo estoy padeciendo por esto, solo yo soy el único fiel que sirve a Dios. Pero no eres el único, iglesia, porque todavía hay gente orando, todavía hay gente creyendo, todavía hay gente perseverando.
¿Y sabes por qué, iglesia? Porque Dios siempre tiene un remanente fiel. Nosotros, iglesia, no tenemos un Dios ausente o lejano. Nosotros tenemos un Dios cercano al que nosotros podemos poner nuestra queja, ¿verdad? Y vemos cómo Elías en el versículo 9 dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Aquel profeta, iglesia, que había hecho caer fuego del cielo, que había matado a aquellos profetas, ahora él estaba escondido dentro de una cueva porque se sentía solo y porque tenía miedo. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahí estaba Dios. Tal vez Elías estaba acostumbrado, iglesia, a ver a Dios en lo fuerte, en lo sobrenatural. Y algo que estudiaba yo acerca de este pasaje, y ponía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, iglesia, estaba acostumbrado a ver grandes cosas. Cuando Dios trajo las 10 plagas, cuando Dios abrió el mar y ellos cruzaron, eran milagros sobrenaturales. Cuando ellos escucharon a Dios en el monte y que el monte humeaba y tronaba, era algo estruendoso, ¿verdad? Y muchas veces nosotros de esa misma manera queremos encontrar a Dios. Queremos encontrar a Dios en aquel milagro sobrenatural. Queremos ver a Dios en aquello grande, como el profeta Elías. Pero algo que yo veía, iglesia, es que Dios también está en la quietud, que Dios también está en lo apacible, que Dios también está en el silencio. De aquella oración, iglesia, que tal vez tú haces y que piensas que Dios no la contesta, Dios está ahí, iglesia. Vemos cómo Dios estaba en la quietud del desierto con el pueblo de Israel. Aquel desierto no era solo un castigo para Israel, iglesia, sino un espacio sin ruido ni distracciones para que el pueblo pudiera escuchar la voz de Dios. Luego también vemos en la guía de la nube y el fuego, aunque aquello era visible, iglesia, pero su misión de eso era acompañarlos pacientemente día y noche, y era una presencia protectora y silenciosa. Ahí también estaba Dios. Dios no siempre lo vamos a encontrar en lo sobrenatural, como el profeta Elías lo vio, que descendió fuego del cielo, que descendió lluvia del cielo. A Dios también lo vamos a encontrar en lo apacible, en el silencio. Ahí, iglesia, también está Dios. Algo que nosotros tenemos que ver, iglesia, como dice Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Jehová va delante de ti y no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:8. Iglesia, nosotros tenemos un Dios tan grande en poder y tan cercano al corazón quebrantado. No estamos solos, iglesia. Dios siempre está con nosotros, aunque muchas veces nosotros no podamos verlo. Él no abandonó a su profeta
y Él tampoco nos abandona a nosotros. Cuando Él redirecciona su propósito del profeta Elías, y lo vemos en el capítulo 19, del 15 al 16, dice, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Iglesia, su ministerio del profeta Elías aún no había terminado. Todavía Dios tenía un plan para su profeta, como lo tiene para ti y para mí. En Filipenses 1:6, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto que vemos aquí, iglesia, es una promesa de fidelidad divina, que Dios no deja proyectos inconclusos, aun cuando nosotros nos sintamos incompletos, aun cuando tú te sientas como un fracasado tal vez hoy, aun cuando tú te sientes triste, aun cuando tú sientes que tú no puedes, que tú no sirves, iglesia. El que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la terminará. No la dejará inconclusa, iglesia, aunque nosotros nos sintamos incompetentes. Y nosotros tenemos que abrazar esa promesa y que creerla. El profeta Elías aún todavía no terminaba. Su propósito se lo dice claro y le dice: tienes que ungir a reyes y tienes que ungir a Eliseo, que es el que continuará con tu ministerio. Y lo que Dios dice, iglesia, Él lo cumple. Así que, iglesia, descansemos en Dios. Si hoy te encuentras desanimado, si hoy te encuentras cansado, iglesia, descansa en el Señor. Deja que Dios tome el control de tu vida. Abraza las promesas de Dios. Abraza su palabra, iglesia. En Mateo 11, 28, 30, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Isaías 49, 20, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Iglesia, hagámonos de estas promesas y pongámoslas por obra en nuestra vida. No servimos a un Dios que está lejano de nosotros, servimos a un Dios que está cercano. Y cuando nosotros, iglesia, ponemos vuestras cargas sobre Él, iglesia, Él no nos deja, Él no nos desampara. Y hoy, si tú estás de esa manera, ven delante de Él, iglesia, y dile cómo te sientes. No es pecado, iglesia, sentirnos tristes ni sentirnos desanimados, porque el Señor entiende nuestras luchas y nuestras batallas. Y para mí, iglesia, fue de grande bendición leer estos capítulos, leer este capítulo que leí, porque lo apliqué para mi vida, iglesia, porque llevar tantas cargas y tantas luchas no es fácil, pero tenemos su palabra, iglesia, y su palabra tiene que servirnos de consuelo. Y que el Señor les bendiga, iglesia, y así doy el lugar al pastor.